Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy vamos otra vez con un nuevo programa del Otro Enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Este programa se transmite a las 10 de la mañana en forma directa y a las 9 de la noche con una retransmisión por Cananga TV. No tienes que buscar más nada, solamente tienes que colocar en el buscador Cananga TV y por una red de cable más. Hoy vamos a hablar un tema, vamos a comenzar con un tema muy interesante, porque hoy estamos a 13, hoy es viernes 13 de agosto del 2021. Y la primera parte de este programa se lo vamos a dedicar a una persona que usted puede estar o no de acuerdo con él, pero ha sido un latinoamericano grande y que nació en esta fecha, el 13 de agosto de 1926. Antes de irnos a una pausa, también quiero darles la condolencia a los familiares, a doña Socorro, familiares de Neo, un vecino nuestro en Rosa María de muchos años y que murió de COVID. Para los familiares de Neo y todos los amigos, pues van mis condolencias. No estoy con ellos ahora en el entierro debido a que este entierro se va a hacer ahora mismo a las 10 de la mañana y yo estoy transmitiendo el programa en vivo. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esta figura latinoamericana que genera pasiones por un lado y genera odio por otro lado. Vamos a ver quién es. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El 13 de agosto de 1926 nace en Virán, Cuba, uno de los latinoamericanos más grandes que ha dado la humanidad. Se llama Fidel Alejandro, o se llamaba
Fidel Alejandro Castro Ruz, hijo de Ángel Castro, un gallego que se radicó en esa parte de Cuba, hacendado, dueño de terreno y potentado, y Lina Ruz, una cubana también de origen español, que había nacido en Pinal del Río y se había casado con Ángel Castro. Fidel Castro Ruz estudió con los padres jesuitas en el Colegio Belén, en La Habana, primero en Santiago de Cuba y después se va al Colegio Belén. Hasta ahí nadie conocía a Fidel Castro, pero él comienza a decollar en la política cubana cuando decide decide participar en unas elecciones que su hermano era candidato a senador y él comienza a hacerle la campaña a su hermano mayor, creo que era Ramón. Entonces él decide incursionar. Su hermano va por el partido ortodoxo, que era el partido de Chivá. Chivá era un dirigente ortodoxo de un partido así como el PLD, el PRD, y le hacen fraude al hermano y le ganan las elecciones. Él le dice al hermano, porque él estaba estudiando ya en el Colegio Belén, que a él nadie le va a hacer fraude y que él va a incursionar en la política. Decide participar en el partido ortodoxo, el partido de su hermano, y se hace abogado. Y como abogado se casa con Milta Díaz Valar, hija de uno de los, o el secretario de Batista, y se entera de que van a darle un golpe de Estado al gobierno constitucional o el gobierno que existía en ese momento. Fidel se dirige a la gente del partido ortodoxo y estos que están muy involucrados en la muerte que ya se había suicidado Chivá en un programa de radio cuando dijo este sea mi último aldabonazo, porque había acusado a un ministro de Educación de que era corrupto y no lo pudo probar y decidió suicidarse en el aire. Fidel le dice, miren, van a dar un golpe de Estado. Y esta gente no entiende que van a dar el golpe de Estado y no le hacen caso al muchacho. Y Fidel decide preparar los jóvenes del centenario, o sea, del centenario del nacimiento del apóstol José Martí. Y decide preparar, porque si se da ese golpe de Estado, Fidel iba a hacer una acción para oponerse al golpe de Estado. Esa acción va a catapultar a Fidel en todos los espacios de Cuba y más allá de Cuba. ¿Y qué fue lo que pasó? El golpe de Estado se da y Fidel el 26 de julio de 1953 trata de asaltar el cuartel Moncada. Llega a asaltar el cuartel Moncada y esto termina en una matanza, debido a que todo fue planificado muy bien, según Giap, el general del ejército vietnamita que derrotó a los japoneses, a los franceses y a los norteamericanos. Dijo que si él tuviese que planificar una acción, la planificaría exactamente como la planificó Fidel para el asalto al cuartel Moncada. ¿Y por qué fracasó? Bueno, había un militar, un sargento, que estaba en los carnavales que se celebran en Santiago de Cuba para esa época y entró antes de tiempo y vio esos carros que iban entrando y dio la voz de alarma y ahí se armó el tiroteo, se mataron y agarraron muchos vivos,
lo fusilaron. A Abel Santamaría le sacaron los ojos y se lo pusieron a su hermana en la mano, a Aide Santamaría, que le causó graves problemas, que años después, posteriores, se suicidó debido a esa situación. Fue una matanza, una masacre tremenda de la dictadura batistiana, y Fidel fue capturado, y Raúl, y por la presión de los curas jesuitas que se hicieron en esa época, pues ellos tuvieron que indultar a Fidel y deportarlo a México. Esa presión, porque Fidel se crió desde temprana edad con los jesuitas, era que ellos leían todos los domingos y en cada misa: la historia me absorberá, de Fidel Castro. Pero además, al ser el padre de Fidel un potentado, Batista tampoco quería encontrarse problemas. Fidel es deportado a México. En México, en la casa de doña Antonia, de María Antonia, yo estuve allá en esa casa, se encuentra con el Che Guevara. Ahí está la famosa carta de Fidel, del Che a Fidel, cuando se despedía de Fidel, que decía: Fidel, la Habana, año de la agricultura. Hoy me acuerdo yo cuando te conocí en la casa de doña Antonia. Y por ahí seguía hablando y diciendo las cualidades de Fidel, y decía: hoy otros pueblos necesitan de mi concurso, que te está negado a ti por tu rango de comandante y de dirigente de la Revolución Cubana. Entonces, otras tierras me necesitan, y es ahí donde él se despide para después morir en Bolivia, en el movimiento guerrillero que va a dirigir. Fidel se va allá a México y desembarca en diciembre, el 2 de diciembre creo, o el 3 de diciembre de 1956, por la playa de Las Rojas, cercana a la playa de Las Rojas, por Niquero, y desarrolla todo un movimiento de guerra de guerrilla. Cuando Fidel desembarca por ahí, desembarca con 80 y pico de hombres. Le matan 70 y quedan Fidel y 12 más. Por eso en Cuba se habla de Fidel y sus 12 apóstoles. Entonces, Fidel se reúne con ellos en Cinco Palmas, y en Cinco Palmas le pregunta al comandante Guillermo García, que es el que ha reagrupado a todo ese grupo, todos esos hombres, en Cinco Palmas, y le pregunta: Guillermo, ¿qué parque de armas tenemos? Y Guillermo le dice: tenemos un M1, tenemos un Remington, tenemos esto. Entonces Fidel le dice: ahora sí yo me doy cuenta que somos gobierno. Y Raúl, al ver esa experiencia de su hermano, le dice al Che Guevara: ahora sí yo me di cuenta que mi hermano está loco para el carajo. Y decía esto porque, bueno, Fidel, con 12 hombres mal equipados, ¿cómo iba a vencer un ejército de 50.000 hombres con aviones, tanques de guerra, barcos y todo esto? Entonces, se le hacía cuesta arriba a ellos pensar. Pero Fidel rápidamente se le ingenia y no se pone a discutir con el hermano, y le pregunta a Guillermo qué cuartel queda por ahí. Guillermo le da el cuartel de los Juberos, que era un cuartel donde estaba poblado máximamente por mulatos y morenos, donde en Cuba había una segregación racial. Fidel asalta el cuartel Moncada, toma el cuartel Moncada, el cuartel de los Juberos, toman prisioneros, arenga a los soldados que están prisioneros, locura, y le dice que en su gobierno va a haber una igualdad racial y que los negros y los mulatos tendrán el mismo derecho que iban a tener, que tienen los blancos en ese momento. Eso hizo que gran parte de esos soldados pasaran a engrosar la fila guerrillera. Y de ahí se fue extendiendo. Hay una carta donde
uno de los generales de Trujillo, que Trujillo lo mandó Espaillá, que es un general, fue un asesino que tuvo Trujillo y que era el encargado de los servicios de inteligencia de Trujillo, lo mandó a investigar a Cuba las posibilidades de triunfo de la Revolución Cubana. Él llegó en el año 1958, como en noviembre, y está ahí. Y antes de llegar acá, antes del 24 de diciembre, le hace un informe a Trujillo y le dice que es imposible que esa tropa mal armada y mal equipada pueda derrotar el gobierno de Batista, y que eso era un grupo que solamente estaba focalizado por la parte oriental de Cuba. Y le hace el informe y le dice que no hay miedo, que el ejército de Batista puede hacerle frente a todo eso. Y trae ese informe, porque él estaba con Rubirosa, que era el embajador en Cuba, trae todo eso y se lo entrega a Trujillo personalmente. Eso es antes del 24, el 23 o el 22 de diciembre. El 1 de enero de 1959, Batista decide salir corriendo de Cuba y viene con varios aviones cargados con la gente de él de madrugada y piden entrada a la República Dominicana. Va a estar como oficial del día o oficial de guardia, como dicen los militares, un oficial que después jugó un rol importante en la Revolución de Abril, porque se fue con un avión que lo dieron para bombardear la zona constitucionalista y recibe, y él no lo hizo, se fue a Puerto Rico, y él recibe el llamado de los aviones de Batista que van a entrar, que le den entrada a aterrizar en la base aérea de San Isidro. Este oficial llama al jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y él dice: déjame llamar al generalísimo. Llama a Trujillo y le dice que Batista viene con varios aviones y que va a aterrizar. Trujillo le dice: dígale que sí, que aterrice, pero llámeme al general, al coronel Espaillá, y dígale que esté aquí a las 9 de la mañana con el informe que él me hizo, para que hablemos con el general Batista, que viene a pedir asilo a República Dominicana. Esto fue Fidel Castro, llegó, ganó la revolución, se encontró con un bloque de parte de Estados Unidos. Fidel en su inicio no era un marxista. Fidel pertenecía a un partido liberal, y el movimiento 26 de julio que él lideraba, pues no era un movimiento marxista. Ahora, en el fragor de la lucha, cada vez que él veía las bombas que decían Made in USA y que los norteamericanos le estaban suministrando armas a Batista, él le decía, como en términos como de predicción: nuestra batalla hoy es contra Batista, pero preparémonos porque vamos a tener una batalla grande contra los norteamericanos, que en definitiva son los que están apoyando a Batista y están dándole los armamentos y están luchando contra el pueblo de Cuba. Esto se hizo, Fidel ganó, se instauró, y los norteamericanos comenzaron a sancionar a Cuba inmediatamente, cosas que no hicieron con Batista. Batista le pusieron algunas sanciones ya cuando vieron en el término de las armas, pero comenzaron con sanciones agresivas contra Cuba. Primero, porque los norteamericanos querían que un general cubano fuera el presidente en transición,
Y Fidel decidió poner el presidente de los derechos humanos en Cuba y él ser el primer ministro. Por eso es que se habla siempre primer ministro de Cuba. Entonces, a partir de ahí, los norteamericanos comienzan a enfrentar y le dicen a Fidel que no le van a vender combustible. Y él le dice que si no le venden el petróleo, él iba a comprarle ese petróleo a los rusos. Ellos le dicen que si le compra el petróleo a los rusos, las refinerías de capital norteamericana que estaban establecidas en Cuba no iban a procesar ese petróleo. Y él le dice, si no procesan el petróleo, la nacionalizo. Y ellos le dicen, si nacionaliza la refinería, te quitamos la cuota azucarera. Y él le dice, si me quitan la cuota azucarera, pues yo voy a nacionalizar los ingenios azucareros. De ahí se va el enfrentamiento de Estados Unidos con Fidel Castro, que van entre bloqueo y nacionalización hasta la invasión de Bahía de Cochino en abril de 1960 o 61, y ahí es que Fidel declara el carácter marxista de la Revolución Cubana. Vámonos a una pausa y cuando regresemos volvemos con otros enfoques de Darío Cuba y Tito Olivo. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, página abierta rd.com, Cananga Radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana.
Y hablando de Fidel Castro y de guerrilla, se me olvidó también decir que en el día 13 de agosto nace otro guerrillero, pero ya no de Cuba, sino de Nicaragua, el comandante Tomás Borges, que también falleció. Gloria eterna para esos dos grandes hombres que ha dado América Latina. Usted puede estar o no de acuerdo con ellos, pero que han trascendido más allá de la historia en que estamos construyendo hoy. Eso es una realidad. Para ello, mis felicitaciones, aunque hayan partido de este planeta. Vamos a hablar de economía, que es lo que me apasiona. A mí me apasiona la economía, la política, como ustedes pueden darse cuenta. Y vamos a hablar de inflación y vamos a hablar de deflación. Recientemente nosotros estuvimos hablando de cómo se creó el dinero fiat. Hablábamos cuando estábamos hablando de energía en el programa pasado, no en este, sino el antepasado. Cuando hablábamos de energía, hablamos de la primera crisis del petróleo y hablamos del discurso que dio Nixon el 15 de agosto, que este 15 va a ser 50 años, donde decía, momentáneamente vamos a sustituir el patrón dólar que tenemos por el dinero fiat. Él no lo dijo así, pero vamos a sustituir el patrón dólar. Y el patrón dólar, como explicamos anteriormente, en el acuerdo de Bretton Woods, en julio de 1944, desde el 2 al 28, se había determinado que por cada onza de oro que los norteamericanos estuviesen en su bóveda, pues podían emitir $35. Esto no fue así, la guerra que los norteamericanos llevaron a cabo y que tuvieron que financiar, le crearon déficit gemelo, déficit fiscales y déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago. Entonces, esto hizo que los norteamericanos decidieran romper cuando el presidente francés decidió, Charles de Gaulle, pedirle su oro de vuelta. Muchas de las personas o de los gobiernos estaban decididos a que le entregaran su oro y los norteamericanos no tenían la cantidad de oro. Entonces aquí los norteamericanos devaluaban su moneda o los norteamericanos entregaban el oro o tenían que admitir que no tenían esos recursos y decidieron lo último. No voy a entregar el oro, pero nosotros tampoco vamos a devaluar. Nuestra moneda va a estar basada en el poder económico de Estados Unidos y el poder militar. No está basada en nada, o sea, es la confianza es lo único que le da. Y como era una moneda de intercambio en términos internacional que se creó en Bretton Woods, que era la moneda que se iba a utilizar a contrapelo de Keynes, que no quería que esa moneda fuera, él quería que se creara una moneda que dirigiera el Banco Mundial y que esa moneda fuera la moneda de intercambio. Los norteamericanos, que fueron los que mejor salieron de la guerra, pues decidieron hacer que el dólar fuera la moneda de intercambio y desplazar la libra esterlina, que hasta ese momento era la moneda que se servía de intercambio. ¿Por qué? Porque el poder de la Real Flota de guerra inglesa le daba ese poder a los ingleses, pero que salieron maltrechos de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí todo va bien y vamos a ver. Los norteamericanos comienzan a emitir y deciden, y ahí habíamos hablado del petrodólar, el petrodólar que llega a América Latina, lo dejamos ahí por los ahorros que tienen las industrias petroleras, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Pero hay un hecho importante, y es que el mismo Nixon
decide hacer una alianza con Arabia Saudita y decide venderle armamento y hacer un acuerdo con Arabia Saudita para que Arabia Saudita, a través de la Organización de Países Productores de Petróleo, impusiera, porque Arabia Saudita era el productor mayor en ese momento de petróleo, impusiera que la comercialización del petróleo se hiciera en base al dólar, porque eso le daba mayor sustento a la economía norteamericana, porque no estaba basada en nada. Entonces, ahí comienzan las negociaciones en los 70, 80, con el petrodólar, con lo que conocemos el petrodólar. Ahora, cuando vemos que en una economía, como pasó en Alemania, como pasó en Birmania, o sea, como ha pasado en muchas naciones, se emite una gran cantidad de moneda, esa moneda se va depreciando. El dólar norteamericano, a partir de ahí comenzó a emitirse a borbotones, pero la gente no sentía esa depreciación del dólar, inclusive estaba creando deflación. Aquí la vivimos, un proceso inflacionario en los 80 y en los 70, cuando se emitió, que se quiso hacer el modelo de la demanda inducida, cuando somos un país dependiente. Cuando tú emites gran cantidad de dinero, que tú pones una masa monetaria, esa masa monetaria va a demandar bienes y servicios. Y cuando esos bienes y servicios no se producen al interior de la economía, pues van a salir a buscar divisas para importar bienes que la economía está demandando. Como está buscando divisas y las exportaciones no se han incrementado, pues esa moneda comienza a despreciarse. Y al despreciarse comienza un proceso inflacionario, porque cuando la moneda se devalúa, entonces ya usted no necesita un peso para buscar un dólar. Ya usted estaba necesitando 2 pesos para buscar un dólar, después 3 pesos para buscar un dólar, después 4, 5, y comienza el proceso que estamos hasta hoy, que está en 56, 57 pesos por un dólar. Entonces eso se transfiere al producto y eso genera inflación, porque los salarios no crecen al mismo nivel de la depreciación monetaria ni a la inflación, crecen por debajo de los niveles de inflación. Entonces eso crea inestabilidad política, inestabilidad social y crea un grave problema. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos no se da eso? Bueno, primero, porque los norteamericanos comienzan a mover la maquinita de dólares para ellos comprar, porque todas las transacciones internacionales se están haciendo en dólares. Yo no tengo producción, pero si yo necesito producto, lo único que yo tengo que imprimir es dólar. Ese dólar no sale a buscar otra divisa y va a buscar entonces bienes que se producen en otra parte del mundo a precio mucho más barato y comienza un proceso deflacionario. La otra situación que se da es que las empresas norteamericanas, para buscar competitividad, comienzan a migrar y se van. Eso comienza en los 80 y más profundamente en lo que llama Stiglitz, los felices 90. Si ustedes buscan el libro de Stiglitz, en los felices 90, ustedes van a ver lo que él analiza para esa época. Cuando comienza a darse ese proceso migratorio de las empresas norteamericanas hacia Asia y hacia el Caribe, recuérdense la iniciativa de la Cuenca del Caribe, y que esto va a estar inmerso dentro de lo que se va a conocer como el proceso del neoliberalismo, que hablamos, cómo comienza ese proceso. Inicialmente se da en el Cono Sur con golpe de Estado en Chile, en Argentina, Uruguay, en todo el Cono Sur, y después a través de
organismos multilaterales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ahí comienzan los norteamericanos a imponer ese modelo y comienzan las industrias a migrar, a buscar salarios menores. ¿Por qué? Porque con salarios menores ellos pueden tener mayor tasa de ganancia. Porque si en Estados Unidos un salario le estaba saliendo al día, vamos a suponer, en $50, ese salario en América Latina o en Asia le estaba saliendo en $10. Entonces ellos se estaban economizando $40. Pero lo otro es, como hablamos, que imponen modelos como el de las zonas francas, industriales y todo esto, que no pagan, no tributan. O sea, esas empresas llegan y se instalan en República Dominicana, pero no le pagan al fisco. Los impuestos que comienzan a darse se transfieren de el impuesto sobre la renta, que es un impuesto a los beneficios, a un impuesto al consumo, cuando ahí se genera lo que conocemos como el ITEVI, pero que en la gran mayoría de naciones se conoce como el impuesto al valor agregado o IVA. Es un impuesto que el mismo Keynes decía que es un impuesto injusto, regresivo. ¿Y por qué Keynes decía que este impuesto era injusto y era regresivo? Porque una persona que gana el salario mínimo, que le ingresa el salario mínimo, va a consumir todos sus ingresos y tiene que buscar prestado para seguir consumiendo. Como esta situación se da, el 100% de su ingreso más lo que él consigue prestado quedan grabados. Pero una persona que tiene 1 millón o 2 millones de pesos de ingresos, pues no va a consumir todo lo que le ingresa, sino que va a guardar alrededor del 90% y va a consumir solamente el 10%, lo que es lo que le va a quedar grabado. Este modelo injusto creó unos niveles de inequidad tremenda, aunque ha permitido un crecimiento constante de la economía, pero también las desigualdades sociales se han ido ensanchando y eso crea problemas sociales como lo que han pasado en Chile, como lo que han pasado en Colombia, como lo que pasaron aquí en República Dominicana en abril de 1984, como lo que pasó en Venezuela con el Caracazo. Y cuando usted comienza a medir eso, comienza a ver que las desigualdades crean inestabilidad social e inestabilidad política. Entonces, vamos a ver, las empresas norteamericanas buscan su negociación, su beneficio fuera, buscando mano de obra, pero también al interior de la economía, que se va basando en los servicios, permiten la inmigración ilegal, o sea, la llegada de personas ilegal. ¿Por qué? Porque esas personas van a trabajar por un salario menor que el salario que gana el trabajador normal norteamericano. Y al aumentar la masa de personas que buscan trabajo y una gran cantidad de empresas salir de Estados Unidos y establecerse en México, en República Dominicana, en Chile, en este momento en Corea del Sur, en Taiwán y todo esto, esto va a hacer que los salarios internos norteamericanos pues decrezcan. Usted puede ver que cuando se mide en Estados Unidos el poder adquisitivo de un trabajador en la década de los 70 y se mide el poder adquisitivo de ese mismo trabajador haciendo la misma labor hoy con los ingresos, aunque los ingresos le han crecido, pues adquiere menos producto que lo que adquiría en aquel entonces. O sea, según análisis y de investigación que se ha hecho, pues alrededor de un 20%, un 30% adquieren los trabajadores hoy con relación a $1 de ayer con relación a $1 de hoy, por el proceso inflación, de depreciación y que ha
que ha tenido el dólar y el proceso de inflación, que aunque no ha sido medido, pues no ha sido medido por algunos organismos, pero aunque los norteamericanos dicen que no ha habido esos niveles altos de inflación, si tú lo mides con relación a la canasta básica, tú dices no, pero cuando lo mides con otros bienes, por ejemplo, vehículos de transporte terrestre, vehículos de transporte marítimo, y los viajes, cuando tú tienes que viajar fuera de Estados Unidos, cuánto te costaba un vuelo anteriormente y cuánto te está costando ahora, cuánto te cuesta a ti el ocio, o sea, ir a un hotel y quedarte en ese hotel para disfrutar de la playa y todo eso. Pues ahí ha habido inflación que se mide. Ahora, cuando tú agarras los elementos de la canasta básica y algunos elementos tecnológicos, con el desarrollo tecnológico también, se han reducido. Pero ahora vamos a ver por qué. Bueno, los norteamericanos, para obtener ganancia en ese momento, deciden las empresas norteamericanas de ir a especular a la bolsa de valores. O bien sea, la economía norteamericana pasa de ser, en los 70, una economía productiva. Cuando usted busca el S&P 500, que son las 500 empresas que cotizan en bolsa de valores, usted veía en los 70, ¿cuáles eran las empresas? Las empresas eran Ford Motor, Chrysler, Coca-Cola, Pepsi-Cola, o sea, eran empresas que generaban fuentes de trabajo, lo que significaba que usted tomaba $1,000,000 y se lo entregaba a una empresa, y esa empresa iba a comprar materia prima para producir y iba a comprar medios de trabajo, o sea, equipos para entrar en la producción. Esto encadenaba la demanda. Ahora, en Estados Unidos, ahora mismo se está dando lo que en economía llamamos la flexibilización cuantitativa. Y muchas veces nosotros los economistas somos especialistas en crear nombres raros para una cosa y la gente no lo entiende. Ahora usted me va a entender lo que es la flexibilización cuantitativa. La flexibilización cuantitativa surgió en Japón por los 80 y es que comienzan a dar 80 o 90 es impuesto negativo o tasa cero para tratar de dinamizar supuestamente la economía cuando hay un paro. Los norteamericanos, a partir de la crisis de los fondos subprime del 2008, crisis especulativa que se da en el sector especulativo. ¿Y por qué digo que crisis especulativa? Bueno, sencillamente porque los fondos subprime no eran más que préstamos que daban el gobierno norteamericano a una tasa de interés muy baja para que la persona, los ciudadanos, pudieran tener su casa, su vivienda. Era unos financiamientos a una tasa del 2% de interés anual y que tenía dos grandes empresas norteamericanas aseguradoras que aseguraban estos préstamos por si había problemas. Era Finanet, no recuerdo la otra como se llama en este momento. Esto en términos de financiamiento y de ejercicio, bueno, es muy bonito, porque es una persona que no tiene recursos para comprar una casa, pues está recibiendo
un financiamiento para adquirir una casa a precio bajo. Aquí va a darse algo que se dio a finales de los 90 y fue la eliminación de la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall se crea en el año 1930 y algo por dos senadores norteamericanos, Glass y Steagall, que van a crear una ley para evitar que los bancos de primer piso o los bancos de normales puedan invertir, o los bancos de segundo piso, que son los bancos de inversiones, puedan invertir en los bancos de primer piso, que son los bancos que nosotros conocemos, los bancos que le prestan al público. ¿Y por qué? Porque esto había generado la crisis especulativa del 1929, que ha sido una de las crisis más grandes que ha dado la economía. Eso se eliminó en 1999 y esto permite que los bancos de segundo piso puedan invertir en los bancos de primer piso y verán lo que va a pasar. Los bancos de segundo piso, cuando se da esta ley, salen con McDougall y con otros a buscar personas que tuvieran casa. Y le decían, oye, tu casa vale $100,000 hoy, pero en el futuro, en 20 años, esa casa va a valer $150,000. Nosotros te vamos a prestar esos $100,000 que vale la casa hoy, pero tú vas a ir a la bolsa, nos vas a entregar ese dinero a nosotros te lo vamos a prestar a través de un banco de primer piso, o sea, un banco comercial nuestro, al 2% de interés anual. Y nosotros vamos a tomar ese dinero para el banco de inversión, banco de segundo piso, y vamos a ir a la bolsa a comprar a futuro. Y te vamos a dar un 2% de interés mensual. Tú vas a recibir, si tú pones los $100,000, tú vas a recibir $2,000 todos los meses, que para esa época era un dineral. Y con esos $2,000 tú vas a pagar los $2,000 anual que tú vas a pagar. Entonces se van a especular. ¿Y qué van los bancos a hacer? Van a comprar petróleo. Y ahí se desata la tercera crisis del petróleo. Ya habíamos hablado de la primera crisis, la segunda crisis y la tercera crisis, pero la tercera crisis era especulativa. Se comenzó a comprar petróleo a diestra y siniestra. Se comenzó a especular y los precios del petróleo comenzaron a dispararse. Primero estaban restringidos, como hablamos, por la OPEC. Se comenzó a restringir la producción de petróleo y la compra especulativa hace que ese precio se dispare y se crea la crisis de los subprimes. ¿Por qué se crea la crisis de los subprimes? Porque de repente el barril de petróleo llega a $140 y mucha gente dice, bueno, pero aquí no debe haber la cantidad de petróleo enterrado en la tierra que los papeles que se han vendido a futuro de petróleo. Entonces comienza la gente a tratar de vender ese petróleo rápidamente y se crea la caída del precio del petróleo. Y con la caída del precio del petróleo se va Lehman Brothers. Se va a pique Lehman Brothers y comienza entonces el Estado norteamericano a intervenir. Ahora, ¿qué pasa con esa situación cuando comienzan a intervenir? El gobierno comienza a emitir y comienza a darle dinero a tasa de interés cero o cercana a cero, a 0.25, a los grandes bancos difíciles de quebrar. Y estos bancos cogen ese dinero y lo llevan a la bolsa para comprar acciones vinculadas a esos mismos bancos. Entonces, los beneficios que están teniendo estas empresas no es por la productividad de ellas, sino es por el problema especulativo que se está dando. Sigue el proceso especulativo, se da, eso sigue creciendo,
pero viene la crisis sanitaria del coronavirus y eso desarropa ese problema y para la economía. Primero tumba los precios de todo, pero los norteamericanos comienzan ya a ponerle dinero en la mano a la gente. Y ese dinero en la mano de la gente, que le dan $600 a la semana, esos son $2,000 y pico de dólares al mes, es más que el salario que ellos estaban ganando. Eso primero genera la subida de precios de los salarios internos en Estados Unidos, porque si tú me vas a dar $2,000 por un salario y yo estoy ingresando, me están ingresando más de 2,000 por estar en mi casa, pues yo no voy a trabajar y eso hace que los niveles salariales se disparen. Entonces comienzan los costes a dispararse. Pero también muchas de las personas que viven en Estados Unidos y no tienen en qué invertir, comienzan a invertir en casa y comienzan los costes de la casa a dispararse. Comienza todo un proceso inflacionario que está arrastrando la economía norteamericana y que se está viendo en este momento. Pasa de un proceso deflacionario en ciertos niveles de ciertos productos a un proceso inflacionario global que está arropando la economía norteamericana y que a eso hay que agregarle también la apertura de la economía china, que incrementa los precios del petróleo nuevamente, que comienzan a cotizarse, llegaron hasta $80 alrededor, pero después cayeron cuando se da otro brote de coronavirus en China, hasta 60 y pico, pero parece que la situación se está resolviendo y están disparándose otra vez por encima de los $70 el barril. Esto, breve análisis, quise darle para una mejor comprensión. Hasta aquí el otro enfoque con Tito Olivo, con Darío Cuba y Tito Olivo, y que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana en horas normales y a las 9 de la noche se retransmite. Pero también lo tenemos en YouTube y ahí usted lo puede ver a la hora que usted quiera. Hasta el próximo lunes estaremos aquí con el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Y el próximo lunes vamos a analizar la gestión de gobierno del presidente Abinader, que cumple el primer año de gobierno. Muchas gracias y hasta el lunes. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. ...80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco... ...determina que en esta etapa también estamos contigo... ...para que juntos pasemos la página... ...y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro... ...porque solo con tu voluntad... ...ponemos punto y final a la historia del COVID... ¡Vacúnate! Banreservas, el banco de todos los dominicanos.